Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, profesores, estudiantes. Le damos la más cordial bienvenida a esta exposición que nos acompaña hoy día. Es el profesor magíster Paulo Sáez. Es un reconocido entrenador a nivel nacional y es un honor para nosotros tenerlo acá, ¿sí? La Universidad Bernardo Higgins, a través de la Escuela de Educación Física, ha hecho un esfuerzo para que él pueda entregar sus conocimientos el día de hoy. Es una gran persona y un gran profesional, por todos admirado, ¿eh? Es muy reconocido en el ambiente nacional e incluso internacional, por lo que tengo entendido. Así que, profesor, Vale. soy yo. Gracias, Ruth. Bueno, buenos días a todos, que estén bien. Espero que la charla de hoy día les sirva. Hay muchas cosas que van a ver que no solamente se aplican al ámbito del deporte de competencia, sino que también hay algunos elementos que pudieran ser comunes a la clase de educación física. Bueno. Vamos a sacar. Nos perdemos un poco. Eso. Bueno, hablar un poco que en realidad que esto del entrenamiento, muchas veces se decía que para niños entrar a la preparación física es alrededor de los 14, 15 años, y ya vemos que 14, 15 años están en una etapa en que uno pudiera decir que ya es un poco tarde, no es imposible, pero ya un poco tarde, y el sistema actual en realidad que pone mucho énfasis en sujetos que ya están formados y poco a los que van en formación. Hay centros de entrenamiento regional que ahora se llama Promesa Chile, pero muchos de ellos ya están con estos grupos de edad de 14, 13 años, y lo que se está viendo ahora, o por lo menos me ha tocado a mí, es que ya están entrando muchachos al gimnasio, en un centro de entrenamiento, a los 10 años. Me hubiese gustado haber mostrado algunos videos de eso, pero creo que el tiempo en realidad que apremia y siempre es un poco traicionero. Pero hablar que por las curvas de Scammon, esas son curvas de cómo se va desarrollando el sistema, vemos que el sistema neural ya a los 6 años está en el 80 y algo % constituido, y ya a los 8 años está al 90 y algo % maduro. ¿Qué quiere decir eso? Que de alguna manera por la vía neural, en esos grupos de edad, ganancias de fuerza existen, a pesar de que hay algunos estudios que se desarrollaron como décadas 60, 70, que señalan que no, que son lo mínimo, y que muchas veces eso ha causado ciertos equívocos con respecto al momento de entrada al entrenamiento. Y cuando uno revisa esos artículos, en realidad que los programas de entrenamiento, el protocolo que se lleva a cabo, es mínimo, de una sesión muy baja, de bajas intensidades, de volúmenes mínimos, y en realidad que ante ese tipo de estímulo es muy difícil, solamente por la forma de entrenamiento, que hayan ganado algo de fuerza. La gran parte de los estudios hechos con población infanto-juvenil muestran que efectivamente el entrenamiento de fuerza provoca ganancias en estos grupos etarios. Bueno, cuando uno habla de selección de talento, en realidad que es todo un camino. Uno habla de la detección de talento, que muchas veces se hace por aplicación de pruebas genéricas. Puede ser test de salto, algunos test de resistencia, no sé, algunos de velocidad, pero son todos genéricos. ¿Y qué es lo que haces tú con eso? Lo que haces es hacer un registro estadístico, y dentro de ese registro estadístico, los sujetos que estén en los percentiles 90 de resultados, pudiera tratarse de un talento deportivo. Sin embargo, el segundo caso, y es una de las cosas por las cuales me he metido en la antropometría, es que tienes que hacer ajuste de edad biológico, porque son edades, muchas veces, no tanto a los 8 años, puede ser que en el caso de las mujeres sí, pero en el caso ya de los 9, 10 años, en el caso de los varones, no entramos todos a la misma velocidad a los procesos puberales. Y eso, en términos de rendimiento, pesa y pesa. Y puede ser que muchos de los sujetos que hemos evaluado y que están dentro de los percentiles más altos de valoración de condición física,
no sean realmente talentos deportivos, sino que sean maduradores tempranos. Y todo el sistema se va confundiendo con maduradores tempranos, que a la larga puede hacer que efectivamente al correr de los años no constituyan a los mejores deportistas. Bueno, relacionar estos test físicos con algunos parámetros de rendimiento de la disciplina deportiva y finalmente la aplicación de pruebas específicas. Primero, pruebas genéricas, ver estos sujetos que salen de la norma y luego ya cada sujeto en alguna disciplina. El tema es que nosotros lo que más desarrollado tenemos son las fases posteriores, cuando ya el sujeto tiene un nivel de rendimiento tal y por sobre todo el sistema, tenemos un sistema que es de premiación. ¿Sí? Un sistema que yo no te financio hasta que tú tengas algún logro. Y eso es un seguimiento longitudinal, es decir, no solamente tengo que hacer esta detección de talento, sino cómo enfoco el entrenamiento en estas edades, hacia qué cualidades físicas voy a poner acento y por lo tanto son dos partes, la detección o selección de talento y el proceso que tiene hasta lograr constituirse como un deportista de competencia. Cuando yo les hablo de la estadística, y esto es adaptado de esos autores del 2013, cuando les hablo de estadística sucede esto, que estas son las pruebas genéricas, muchas veces este es un tipo de población que no es población chilena, lamentablemente aquí hacemos poco estadística o poco seguimiento de los sujetos. Es más, muchas de las valoraciones nutricionales que ocupa la INTA, por lo menos hace 10 años atrás, vienen de Fritz Sancho, que son población norteamericana, pero sin embargo tiene cierta similitud con la población chilena, pero siempre carecemos de estos números. Tenemos el percentil 10, 50 y 90 en distintas pruebas, desde fuerza de agarre, que es fuerza de prehensión, que ustedes vieron ahí en la imagen, que se hace con un dinamómetro manual, extensiones de codo, la carrera de 50 metros, extensiones de codo en 30 segundos, ese es el N de completado, los 50 metros de longitud de pie y carrera de 1,6 kilómetros o la carrera a 1000. Si nos fijamos bien en las mujeres, por ejemplo, en el caso de las extensiones de codo, vemos que el percentil 90 hace 16, 16, 16, 15, 15, 15, 14, como que tiende a la baja. De los 9 hasta los 15 años, en tanto que en los varones sucede algo contrario. Vemos el caso de los varones y tenemos 20, 21, 20, 20, 22, 23, 25. Y para el caso de la carrera de 1,6 sucede algo relativamente similar. Si vemos percentil 50, vemos percentil 90, y eso es porque vamos a hablar de un pic de crecimiento y vamos a hablar de un pic de masa corporal. El de crecimiento se refiere al momento en que la tendencia de aumento de la estatura tiende a salir de esa tendencia y se produce un aumento brusco. Y el caso del pic de masa corporal sucede lo mismo. Y para el caso de las mujeres tiende a hacer una desventaja, y para el caso de los varones, por el tema de la mejora de la masa muscular, pudiera ser una ventaja en determinadas pruebas deportivas. Esto es real, esto es de una chica que entrenaba hace muchos años atrás. Este es el circuito COSAT de tenis de la categoría de sub-14, y vemos dos muchachas de la misma edad, de la misma serie de sub-14, que tienen realidades de maduración totalmente diferentes. Una chica que no ha llegado ni siquiera a una etapa 2 de Tanner, probablemente, o estén entrando a una etapa 2 de Tanner, a una chica completamente desarrollada. O sea, la chica un partido de Brasil con Argentina. Pueden ser ventajas o pueden ser desventajas. El caso de los varones es mucho más marcado en este tipo de deporte, donde hay un aspecto que es bastante, digamos, sensible, que es el aumento de la testosterona. Tenemos tres formas de ajustar esto a la edad biológica, o lo que se llama edad somática. La edad biológica dice todo desarrollo a la maduración sexual, hasta que el sujeto está listo para la reproducción. Y la maduración somática quiere decir de cambio del físico. Tenemos tres formas generales. El proceso de osificación, que es mucho de temas de radiografía para ver cartílago crecimiento.
Tenemos el desarrollo sexual, que son las clásicas etapas de Tanner, y finalmente un aspecto que se le ha tomado poca importancia y que ya de la mitad del año 2000 hasta ahora se está ocupando de manera un poco, ha sido más ocupado que antes, que es la variación regular de las proporciones corporales, que es donde entra la antropometría. En el tema del proceso de osificación del esqueleto, en realidad, soy súper sincero, creo que de la cantidad de deportistas que he visto de distintas disciplinas, son pocos los que se hacen un tipo de estudio como este. Salvo un tenista por ahí que tuve, no tengo registro. ¿Y por qué no? No porque no sea mal, no porque sea malo, porque muchas veces puede ser un poco inaccesible para algunos deportistas o simplemente no tienen el tiempo para hacerlo y en realidad que lo obvian, no lo consideran y eso es una realidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Porque va a cambiar mucho la directriz del entrenamiento en base a los resultados que yo obtengo. El otro es el tipo de maduración sexual que vamos a hablar ahora, que son todas las definiciones de cómo va evolucionando el desarrollo mamario y el desarrollo vello púbico, desarrollo genital, el caso de los varones. Hay una definición, se toma en 5 estadios. Tenemos el vello púbico, el caso de las damas, desarrollo genital, el caso de los varones, y el caso del vello púbico en varones, cada uno con su definición, pero ni hablar. Otro problema es que nosotros como profesores de educación física o como entrenadores no podemos llegar a hacer una valoración de etapa de Tanner. Entonces, nos pasa que por lo menos en mi pregrado me hablaba mucho de etapa de Tanner, que es interesante, que hay que aprender, pero ¿de qué me sirve a mí como herramienta si no puedo llegar a eso? La única forma es que me asesore con un pediatra y las medidas del pediatra se toman como válidas. Aunque yo lo hiciera, que es un tipo de observación o de test muy invasivo, no es válido. Porque otras formas que han buscado es hacerlo a través de encuestas, ¿no es cierto? Le entrega esta misma hoja y le dice al muchacho, lléneme esto, que tiene que hacerlo con permiso de su apoderado o su padre. O decirle al mismo padre o apoderado que la llene él. Aún así, tampoco es válido, no se considera como válido. Y es complicado. No he tenido, salvo un estudio que hicimos con futbolistas de series de sub-13 y sub-14 que fueron evaluados con pediatras por volumen testicular, no tengo mayor registro de deportistas míos que se hayan hecho valoración de etapa de Tanner. Otra complicación. Bueno, el tema es que es muy sensible porque lo que tenemos acá es un grupo de sujetos que están entre los 11, ahí tenemos 11 a 14 años, que es esa etapa media que nos desincronizamos. Distintas medidas de resistencia, de predominancia aeróbica y anaeróbica. Vemos las etapas clasificados por edad cronológica, de 11 a 14, y cuando se clasifican por etapa puberal. Y se van a dar cuenta que cuando se clasifican por etapa puberal, el aumento del rendimiento es mucho más marcado que cuando lo clasifico por edad cronológica. Es decir, es un elemento que tengo que considerar en estas edades. ¿Cómo se ajusta? Bueno, aquí vemos algunos rangos donde se mueve, por ejemplo, el desarrollo mamario 2, el vello púbico en etapa 2, el PHB, que debería ser el pic de crecimiento, la menarca, que es el inicio del ciclo menstrual, y caso de los varones, desarrollo genital, vello púbico y el pic de crecimiento. Entonces, ahí tenemos ciertos rangos de edad que nos pudieran situar hacia dónde está el sujeto. ¿Cómo lo ajusto? Bueno, si el sujeto me dicen que está en una etapa de G3 y tiene 14 años, tengo que ajustarlo a un muchacho de 12 años y medio. Y tomar o llegar a una valoración de la condición física de este sujeto con sujetos de 12 años y medio, y no 14. ¿Se fijan? Cuando la diferencia entre lo biológico y lo cronológico es de más de un año, hablamos o de tardío o de temprano. El caso de las mujeres, lo mismo, ahí tenemos ajustes
Pero el problema es que parece bien, que podemos ajustar, ya es un lío hacer una valoración, pero el tema es que no todos los eventos que se relacionen con el desarrollo sexual tienen el mismo ritmo. Lo que vemos acá es población chilena, el punto marca el promedio, vemos que el desarrollo mamario en etapa 2 tiene un promedio en población chilena de 10.8 años, vello púbico en etapa 2, 11, pic de crecimiento 12 años, y eso anótenlo porque a pesar de que la fórmula que les voy a mostrar viene de población que no es chilena, coinciden los pics de crecimiento en mujeres y en varones. En Mirwell la fórmula de Mirwell tiene un promedio en las mujeres de 11.8 años, pero lo redondea en 12, que es lo mismo que ustedes observan acá. Y la menarca, que es el inicio del ciclo menstrual, un promedio de 12,5. Pero fíjense lo amplio de los rangos donde se mueve. Eso me está diciendo que hay maduradores tempranos y maduradores tardíos, y que es mucho más común de lo que uno se imagina. El mismo caso para los varones, ¿no es cierto? Desarrollo testicular 4, vello púbico 2, G2 de genital y pic de crecimiento 14 años, que también coincide con la fórmula de Mirwell. Y vemos acá lo que está mostrando es que lo va dividiendo de medio año en medio año, y ya tenemos sujetos que a los 6, entre los 6 y los 6.5 años están con un desarrollo testicular de etapa 3. En el caso del desarrollo testicular lo dan a 6 etapas. Y para el caso del vello púbico ya tenemos un muchacho en 6,5 y ya van apareciendo a los 9, 9,5. Es decir, todo eso, muchachos, que vienen ustedes ahí, que están más adelantados, vendrían a ser, entre comillas, los matones del curso. Entonces, acá tenemos las edades, ¿no es cierto? Y cómo van apareciendo ahí estos rangos tan amplios. Es decir, nos puede servir bastante, no lo estoy descartando, esto del desarrollo biológico, pero hay un problema fundamental con esto. Que si nosotros lo vemos por vello axilar, vello facial, el PHB, nos damos cuenta que en la etapa de Tanner no todos coinciden. Es decir, a etapa de vello púbico 3, vemos que ya hay algunos sujetos con vello axilar y vello facial y el pic de crecimiento. No todo es sincrónico. Es decir, si yo tengo el pic de crecimiento de una mujer tal año, a los 6 meses espero que venga la menarca, no necesariamente es así. ¿Nos puede dar algún referente? Sí, pero no algo muy taxativo. Y lo mismo para el caso de las mujeres, ahí lo vemos. Aparición de la menarca y el PHB, como bien les nombraba. Bueno, en el caso de la proporcionalidad, y ahora ya entramos a la valoración somática, ya lo vimos biológico, el biológico redondeo con esto, es importante, pero tiene ciertas desventajas que ya he nombrado. En el caso de la proporcionalidad, que es la relación de partes del cuerpo con el resto del cuerpo, o con un referente externo, es interesante porque lo que vemos con este tipo de población, que la proporcionalidad cambia. La proporcionalidad, en realidad el estudio de la proporcionalidad viene del arte, no necesariamente ni del rendimiento deportivo, ni de la actividad física, sino que muchos de los griegos antiguos ocupaban esto de la proporcionalidad para el tema de la escultura. Y vemos, por ejemplo, ese sujeto de ahí, que uno dice, bueno, tiene un desarrollo muscular importante, que es de un sujeto ya maduro, de alrededor de unos 25 años, desarrollo genital un poco más retrasado, pero vemos el perímetro craneano y vemos las extremidades y se dan cuenta que a simple vista parece normal, pero cuando yo lo observo con mayor detenimiento, en realidad tiene proporciones de sujeto puro. Es decir, se conjuga en esta estatua el ideal griego entre juventud y desarrollo físico. Y ellos usaban una escala de proporcionalidad que decía que la altura del adulto era 8 cabezas, longitud 8 cabezas. Yo me mido acá
mi estatura final debería ser esta longitud multiplicado por 8. Sin embargo, en los sujetos infantes, esa proporcionalidad era de 4 cabezas. Si eso va cambiando en el transcurso del tiempo, entonces el estudio de proporcionalidad puede darnos ciertas luces del grado madurativo en que se encuentra el sujeto. Entonces vemos esto. A los 2 años los brazos son un 15% más largos que el tronco, y así a los 7 y en los adultos. Motivo por el cual, cuando uno se va a las tablas de IMC, ¿qué es lo que sucede cuando uno va a las tablas de IMC? Se van a dar cuenta que esos valores de IMC, ese 18.5 hasta 24.9, que se establecen como el normopeso, en realidad es para población adulta. ¿Por qué solamente población adulta? ¿Por qué? Si nosotros nos vamos acá, vemos que el tronco copa, si yo a todos ustedes los trozo, y como voy a una carnicería y ustedes ahí van y los trozan, más o menos en promedio el tronco sería entre el 40 y el 46% de su masa corporal total. Entonces, si se pierden las proporciones, o sea, si las proporciones son diferentes entre población infanto-juvenil y adulto, obviamente que eso va a tener una incidencia sobre el IMC. Y no solamente es una cosa de proporción, sino que también la población infante tiene mayor contenido de agua, excesivo magro, que la población adulta. Por lo tanto, la densidad de la masa magra es menor que la población adulta y también tiene una incidencia sobre la masa corporal. Pero principalmente tenemos esto. Entonces, tenemos que IMC para ese tipo de población de 16, IMC de 16, que puede ser un criterio de internación para un sujeto adulto, para un muchacho de unos 5 o 6 años es normal. El tema es que cuando nosotros vemos esto, y esto me lo he tomado de un libro de diseñadores, porque la antropometría no es solamente el tema de la composición corporal ni de la proporcionalidad, sino que y aplicada al área física, sino que también tiene que ver con la arquitectura, con el diseño vestuario, con el diseño inmobiliario, y es súper interesante esto que sale de este libro de diseñadores, porque cuando tú construyes, por ejemplo, este mueble, obviamente que hay una medida que no necesariamente la contempla nadie, que por ejemplo es la profundidad que tú tengas desde el punto de apoyo hasta la zona posterior de las piernas. Eso te sirve mucho para el tema de ir construyendo este tipo de muebles. Eso también es antropometría. Y en ese libro, que es súper interesante, muestra cómo va evolucionando ciertas variables antropométricas en la medida de la edad, de los 5 a los 15 años, pero no todos lo hacen de la misma forma. Es decir, nuevamente lo que tú estás viendo es que se pierde proporción. Entonces, cuando yo tengo ese pic de crecimiento, le está diciendo, de alguna manera, que no todo porcentualmente va a aumentar de la misma forma. Y generalmente el crecimiento se da desde lo distal a lo proximal. Tenemos el clásico muchacho que le crecen las patas y anda con unas patas así abajo. ¿No es cierto? Se desproporciona. Cuando yo pierdo las proporciones, afecta el esquema motor. Y cuando afecta el esquema motor, obviamente que eso se traduce en que el sujeto tiene ciertos problemas de coordinación. Me tengo que adaptar a un cuerpo que es nuevo. Bueno, eso es lo que yo les hablaba un poco de la masa corporal. No voy a ahondar tanto en esto, nos vamos a meter en esto. Y vemos cómo tenemos valoraciones de masa corporal que son importantes también para el caso del deporte, los percentiles, y cómo en el caso de desarrollo madurativo en etapa 1, 16.4 está en el percentil 50. Y en el percentil 95 está 20.7, que ya están con niveles de obesidad. Sin embargo, en la población adulta está dentro de la norma. Bueno, más cosas, por ejemplo, el pic de crecimiento, donde establece al medio
dice que primero hay mayor longitud de pierna, diámetro bicondilar del fémur, se desarrolla antes, circunferencia del muslo, circunferencia de la pantorrilla. De alguna manera, el aumento de los perímetros musculares me podría adelantar la aparición del pic de crecimiento. Y más posterior se da el pic de masa corporal, de aumento de masa corporal, que es lo que vemos en la segunda parte, que ahí me van dando algunos parámetros y que va más tardío que el pic de crecimiento propiamente tal. Y para la valoración de la proporcionalidad, existe un dispositivo de cálculo que se llama Phantom, que lo diseñaron estos autores el año 74, que lo que hicieron fue recoger muchos estudios de otros autores y hacer con esos estudios, con los sujetos medios, hacer un individuo, hacer una media de más de 100 variables antropométricas y crearon un individuo que se llama Phantom, un individuo fantasma. Esto que no existe, que es metafórico. Y que es unisexual porque tomaron de hombre y mujer. Y en realidad que no es que uno quiera parecerse al Phantom. Es un dispositivo de cálculo que hace comparaciones. Por ejemplo, cuando tú quieres saber el valor de tu moneda, ocupas el dólar, ¿cierto? Y dices, bueno, ¿cómo está el dólar con respecto al peso chileno con el peso uruguayo? Tanto sale. Sí. El dólar es, en el caso del Phantom sería el dólar de cómo tú comparas un individuo con otro individuo. A la larga, el Phantom tiene una medida de 170.18 de promedio de estatura de pie, y es como que yo bajo a 170.18, un sujeto más bajo aumenta a 170.18 y comparamos medidas antropométricas. Ahí está la fórmula matemática del Phantom. Y ahí está la forma en que va evolucionando la proporcionalidad de distintas variables antropométricas desde los 10 hasta los 15 años en damas, la primera parte, y de los 10 a 15 también en varones, y vemos cómo tenemos altura trocanteriana, talla sentado, y vamos a ver que en base a esto, el que se desarrolla, y disculpen, hay un aumento, cuando hablamos de proporciones, en la medida en que va evolucionando el sujeto hasta los 15 años, hay disminución de longitud y altura, y un poco menos de diámetro, aumento en los perímetros, aumento en los pliegues, y un aumento en la masa corporal como proporción. A propósito del IMC. En base a eso, ustedes ven, por ejemplo, cómo aumenta la masa muscular del brazo y la pantorrilla en milímetros por año. Diámetro lo toma como altura, no lo toma como perímetro. Y vemos cómo, en el caso de los varones, el diámetro muscular del brazo aumenta significativamente más que las damas, y hay más diferencia antropométrica entre damas y varones en las etapas puberales, y el caso de la pantorrilla es un tanto menos evidente, pero vemos ahí aumentos que van mucho más adelantados en las damas que en los varones. Y lo mismo, ahí lo vemos en términos de milímetros por año, y acá lo vemos en los milímetros totales. Dato bruto. Brazo, como los varones aumentan en el brazo, y la pantorrilla no es tan claro, no hay tanta diferencia entre hombre y mujer. Bueno, en base a eso, en base a estas proporciones corporales, cómo van cambiando en el transcurso del tiempo, es que se van creando fórmulas. Y uno, en realidad, que tú, muchas veces, uno estudia la fórmula, aplica la fórmula, pero no sabes el fundamento de la fórmula, el por qué existe esa fórmula. Entonces, en base a estas proporciones, probablemente al año 2030 existan 2 o 3 fórmulas más, que alguien se va a dar cuenta que tomando determinadas variables antropométricas puede hacer una valoración del sujeto. Y eso se aplica el índice de errores, que es una forma de ir corrigiendo esto, y se calcula una edad ósea. Ahí tenemos todo el proceso matemático, y vemos, por ejemplo, este muchacho tiene una edad decimal de 14.05 años, género varón, masa corporal 40 kilos, y así todos los que me dan, y fíjense, diámetro vía acromial
diámetro bilioclistidio, que son dos diámetros que son bastante sensibles, de que van cambiando sus proporciones en damas y varones en la medida de que van aumentando su edad cronológica. Y ha tomado eso para hacer una valoración de la edad ósea que me da de que tiene el sujeto una edad ósea de 15.48 años. Es decir, a los 14.05 años que tiene como cronológico, me dice que tiene una edad ósea de 15.48 que podría ser un madurador temprano. Y vamos al famoso pic de crecimiento, ¿sí? Que es lo que se espera por año que vaya creciendo el sujeto. Generalmente los parámetros de la INTA te habla de 2,5 centímetros por cada 6 meses, y eso te va dando luces de que están en una curva de estatura normal, y si no, ya hay un retraso estatural que puede ser producto de aspectos nutricionales o en un porcentaje menor de aspectos hormonales, que mientras antes se pueda detectar, mucho más efectivo es el efecto del tratamiento. Vemos ahí cómo hay una desaceleración en los primeros 2-3 años de vida, y luego se mantiene un canal de crecimiento, que es como yo les acabo de nombrar, y luego hay un aumento brusco, que es ese clásico estirón. Y ahí están las damas y los varones, y me dan los años de comienzo, donde empieza ese aumento de estatura, en qué rango. La edad del PHB, que coincide con la población chilena, 11.4 a 12.2 años en mujeres, y entre 13.4 y 14.4 en varones. Siempre los varones van 2 años más tarde de maduración. ¿Y cuánto es lo que se quiere en el PHB? ¿Cuánto es lo que se aumenta por año? Quiebra la tendencia de 2,5 centímetros por cada 6 meses, y tenemos 3,5 a 4 centímetros, 4,5 centímetros por cada 6 meses, o 7 a 9,1 centímetros por año. Y eso es importante porque efectivamente puede que por un problema de desnutrición o problema de malnutrición u hormonal caiga en el canal previsto de crecimiento. Y eso lo puede hacer un profesor de educación física en clase. No es tan invasivo, solamente la toma de estatura, y puede ir haciendo ese seguimiento. Pero volvemos a la proporcionalidad, y porque quiero meterme en una fórmula que es la que se está ocupando mucho actualmente, que no es tan nueva, pero que acá en Chile ya se está ocupando hace unos 2-3 años para hacer detección de talento. Entonces, tenemos el índice córmico. El índice córmico es la relación entre el tren inferior y el tren superior. Piernas largas, piernas cortas, por decirlo de alguna forma. Entonces, de alguna manera, el índice córmico es algo que va cambiando en la medida de los años, y eso, como el tronco copa gran parte de la masa corporal, si yo tengo un índice córmico que me detecta que tengo piernas más largas, obviamente voy a tener un IMC menor, tender a un IMC menor. Entonces, uno de los temas con los adultos es que el IMC se lo que indica también desde que no mide la composición corporal, pero tampoco considera las proporciones. ¿Y por qué hay autores que en las tablas no hacen distingo de sexo? Se van a dar cuenta que dicen para damas y varones 18,5 y 24,9 es lo normal. ¿Por qué? Porque las damas proporcionalmente tienen piernas más cortas que los varones. Y eso compensaría en parte esa masa corporal. Bueno, ahí tienen cómo va evolucionando el índice córmico, esa es la media, y cómo va bajando el índice córmico de los 6 a los 18 años, y el caso de las niñas lo mismo. ¿Y qué marca por qué es importante lograr detectar ese pic de crecimiento a propósito de usar este índice córmico, que podría ser interesante? Porque ustedes ven ahí el PHB, que es el pic de crecimiento, y dicen que un año después del PHB hay un aumento
bastante importante en el caso de la prueba de fuerza de tensión de los brazos, y que también se evidencia en el aumento en el salto vertical. Pareciera ser que como etapa sensible para el desarrollo de la fuerza es 1 año o justo después del pic de crecimiento. Eso va, de alguna manera, a orientar mi entrenamiento y mi valoración de la condición física del sujeto de otra forma. Entonces, ojo con esto, a propósito de la educación física. Cuando evaluamos por número de sentadillas, cuando evaluamos por altura de salto, o salto de longitud, o lo que sea, cuando tenemos algún parámetro de condición física que marca la nota, ¿qué es lo que estoy evaluando? Con una clase de educación física a la semana, pongamos 2. Si yo soy profesor de ustedes, y yo tomo esta clase como que es parte del curso y yo les hago una evaluación, yo quiero ver cuánto de mi clase ha incidido en el conocimiento de ustedes. Es decir, de mi clase cuánto efecto tuvo en ustedes. Y cuando yo hago mi clase de educación física, yo quiero ver cuánto efecto de mi clase tengo en mis alumnos, con un estímulo semanal. Entonces, ¿qué estoy evaluando? ¿Estoy evaluando el efecto de mi clase o estoy privilegiando el desarrollo somático de los sujetos? De sujetos que van a estar en mayor ventaja solamente por desarrollo y no por lo que yo hago. Vemos de nuevo otra tasa de mejora en centímetros, eso es en el caso del salto, altura de salto. Otros estudios, lo mismo, todos están mostrando que después del PHB se produce ese aumento. Y acá tenemos algo bien interesante de cómo va evolucionando la altura de salto en centímetros en sujetos normales, en los tempranos y en los tardíos. Pareciera ser que los maduradores tempranos, solamente tomando esto en cuenta, ojo que esto no es extrapolable a toda la población, pareciera ser que mantiene cierta ventaja sobre el resto. Ahora mi pregunta es, y ahí yo me podría un poco más quisquilloso, ¿serán que los maduradores tempranos, por la forma en que nosotros coincidimos en la actividad física, son los que hacen más actividad física porque son los sujetos que tienen mayor ventaja sobre el resto? Lo digo porque yo estudié en un internado. Y en un internado los que jugaban eran los que eran más grandes, los que eran más fuertes, los que se desarrollaban antes. El resto, chao. Era discriminatorio. Entonces, me lo pregunto desde eso, nada científico, sino que me lo hago desde la experiencia. Pareciera, puede ser que a lo mejor ellos tengan mucho más acceso a la actividad física, o porque también, donde entraron al deporte, ha privilegiado la competencia, y un sujeto de 10 años, 11 años, 14 años, probablemente no aguante 2, 3 competencias en la banca y chao, se acabó. Puede ser, no sé, yo estoy especulando, nada que pueda concluir el estudio que he mostrado. Bueno, y a propósito del índice córmico, acá tenemos esta fórmula que toma la altura sentado y dice longitud de los miembros inferiores, que se toma por defecto, es decir, a la altura sentado se le resta la altura de pie. Tenemos la edad decimal, que ya les voy a mostrar una diapositiva de cómo se puede calcular el peso y la estatura. Es decir, nada muy invasivo. Porque, ojo, si ustedes quieren hacer un estudio sobre, no sé, composición corporal y quieren valerse de los pliegues, el hecho de tomar pliegues en alumnos es un tema altamente sensible que van a tener que conseguir permiso. Es bastante invasivo, más de lo que uno cree, porque cuando uno toma pliegues acá, en realidad no pasa nada. Pero en el ámbito escolar es más difícil. Pero acá lo único que necesitamos es estatura sentado, estatura de pie, una balanza, la fecha de nacimiento del sujeto y nada más. Ahí está la tabla de edad decimal, por ejemplo, no sé, supongamos que vamos a hacer un cálculo de un sujeto que estuvo el 8 de agosto, nació el 8 de agosto del año 2010.
Entonces busco 8, agosto, 600 sería, eso sería mis decimales, es decir, 2010,600. Y hoy día estamos a 26, busco 26 de octubre, 816 me parece, o 814, no, 816. Entonces, 2022,816, lo resto y me da la decimal. Fíjense, es bastante sencillo. Entonces, vamos acá. Tenemos este muchacho, es un caso real, es un muchacho un futbolista de la serie de sub-13, de 14, de Cobreloa. Y hace muchos años, edad 11,25 años, estatura 149,4 centímetros, masa corporal 40 kilos, altura de tren inferior, que es lo que estamos, ahí está la altura sentado, que la está tomando este muchacho, y si tú restas 79 por 149, te da 70,4, aplicas la fórmula, llegas a esto, y te dice que aplicada la fórmula te sale menos 2. ¿Qué es menos 2? Menos 2, cuando es negativo, me está diciendo que me quedan 2 años para llegar al pic de crecimiento. Estoy a 2 años de mi pic de crecimiento. Ese muchacho tiene 11,25 años. Entonces, si yo le agrego esos 2 años, digo, a los 13,25 años para tener su pic de crecimiento. ¿Qué es lo que es normal, tardío o temprano? ¿Tardío? Es normal, ¿por qué? Porque 14 años el promedio de pic de crecimiento en varones, 12 años para las damas. 13,25 no tiene más de un año de diferencia entre lo normal y lo que le ha salido a él. Entonces, está dentro de la norma. Y lo interesante con esto es que no solamente calcula el pic de crecimiento, sino que tú vas al menos 2, a mí me salió menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, 30,06. Me voy a lo normal, ¿cierto? Ahí tengo una columna para los tardíos y los tempranos. 30,06. Le agrego los 30,06 a este sujeto y me sale que tiene una estatura final estimada de 1,80 m. Que para un arquero, porque la edad de arquero no es una gran estatura. ¿No es cierto? Un arquero de fútbol más o menos está en un promedio de 185 centímetros. Salvo casos muy excepcionales, creo que bajen de 180 es relativamente difícil. Hay ciertos deportes donde la estatura va a ser mucho más determinante que otros. Eso no quiere decir que si tú eres bajo no tienes ninguna opción. Puede ser que sea bastante ventajoso para el caso de la halterofilia, para el caso de la gimnasia artística, y para algunos la altura realmente no sea de gran importancia. Pero si yo quiero hacer una detección de talentos para voleibolistas, por muy ágil que sea el sujeto, y sé que a determinada estatura no tiene mucho que hacer salvo ser libre. Sí es. Para el caso del básquet, salvo ser el conductor, no, muchas opciones tampoco tengo. Entonces van a haber algunos deportes donde la estatura sea mucho más determinante que otra, para tanto si es muy alto o si va a ser relativamente bajo. Entonces ya tengo un proyectado de estatura de este sujeto, y ustedes también pueden ver, por ejemplo, lo que se llama la talla genética, o la talla vial, que lo ocupan bastante. La estatura, a mí no me funciona, porque en realidad que mi viejo es 1,60 y algo, y mi madre también, pero porque tenemos, hay diferencias del tipo de nutrición de generación por generación. Y muchas veces se dice que el grado de heredabilidad de la estatura no necesariamente está en los padres, sino que muchas veces se lo adjudican a los abuelos. Bueno,
de alguna manera el intervalo Diana te dice que, para el caso del varón, intervalo Diana quiere decir que hace un proyectado del final de estatura. ¿Dónde te movería? Para el caso del varón, sería la estatura del padre, y a la de la madre le agrega 13 centímetros. Entonces, si mide el padre 180 centímetros y la madre 160, le agrega 13 centímetros a la madre, y estaría entre 173 y 180 centímetros. Entonces yo busco entre 173 y 180 y digo, está en un canal de crecimiento entre un percentil 50 más o menos, y voy, y en vez de ir, voy desde el final hacia donde se sitúa el sujeto y digo, está dentro de lo proyectado genéticamente. Está dentro de ese intervalo. Obviamente que tendría que ajustar esto a la edad somática. El sujeto tiene 11 años, pero resulta que el PIB de crecimiento me ha determinado que este sujeto está adelantado, que debería ser valorado como un sujeto de 12, por decirlo de alguna forma. Tendría que irme a 12 para no engañarme, porque obviamente que de un año a otro el canal de crecimiento varía demasiado. O sea, puede variar unos 5 centímetros, 6 centímetros. En el caso de las damas, el intervalo Diana estaría la estatura de la madre y a la del padre le resta 13 centímetros. Y tenemos la curva de crecimiento de masa corporal, que ahí vemos, siempre las damas van 2 años más temprano que los varones, y siempre se tiende en el promedio a que se exprese después del pic de crecimiento, alrededor de unos 6 meses después. El tema es que aquí se dan las grandes diferencias entre damas y varones, porque se habla del rebote de adiposidad, donde aumenta bastante el tema del tejido adiposo, y ese pic de aumento de masa, en el caso de las damas, se da principalmente por el aumento de la masa adiposa. Muchas de las características sexuales secundarias de las damas, tanto el aumento del volumen del perímetro de cadera, el desarrollo mamario, tiene que ver con la masa adiposa, y vemos ahí como, al caso de los varones, gran parte de la masa adiposa, y vemos que también podemos hacer una idea de dónde se sitúan con respecto a la distribución del tejido adiposo. No solamente el aumento del tejido adiposo, sino que empiezan a haber cambios en la forma en que se distribuyen entre hombres y mujeres, producto también de la aparición de la menarca y producto del aumento de la producción estrogénica. Si vemos que la distribución va cambiando, ya no tenemos ciertas luces de que se están produciendo ciertos eventos en esa muchacha. Y eso hace que cuando tú aplicas una somatocarta, que es como una representación geográfica de tu cuerpo, vemos cómo va migrando. En el caso de los niños, que son muy ectomórficos al principio y ya van hacia muy endomórficos, disculpen, y ya van a ciertos niveles de ectomorfía en la medida que van avanzando en edad. Y para el caso de las mujeres, tienden a mantenerse un poco más endomórficos. Y ese pic de aumento de la masa corporal, vemos que se producen grandes diferencias entre niños y mujeres en el VO2 max en términos absolutos. En términos absolutos ya empieza a haber una separación del rendimiento, o más que el rendimiento, de los valores del VO2, pero son más marcados, mucho más marcados, cuando lo hacemos de VO2 max relativo. ¿Por qué? Por el aumento de la masa corporal producto mayormente de tejido adiposo. Es decir, ese pic de aumento de masa corporal para el caso de la resistencia juega en contra. Entonces uno puede decir, oye, mira, parece que la etapa sensible de la mejora de la resistencia en las niñas es más adelantado, porque lo vemos aquí que se está yendo cada vez más abajo, pero no es así, no es tan así, porque si tú lo tomas en términos absolutos, va mejorando.
El tema es que cuando hace esa división por kilo de peso, obviamente, ¿qué sucede? Pero todos los procesos que mejoran la potencia aeróbica se expresan en el absoluto. Y algunas relaciones en estatura y VO2 max en litros por minuto en la masa corporal y en la masa libre de grasa, cómo van aumentando en litros por minuto. Vemos el caso de, en este caso son niñas, vemos cómo va mejorando. El pic de aumento de masa corporal mejora en el absoluto y disminuye en el relativo. Muchas veces, como se ven estas correlaciones con estatura o con masa corporal, es que se habla de clasificar a los niños no de edades cronológicas, sino que en base a esos parámetros antropométricos. Y lo mismo para el caso de los varones, vemos cómo la masa corporal, la masa libre de grasa y la estatura también tienen correlaciones, sobre todo la masa libre de grasa, en los niveles de potencia aeróbica, que son mucho mayores que el caso de las mujeres. Bueno, cuando comparamos niños de normopeso y obesos en cuanto a consumo de oxígeno, en términos absolutos, los sujetos obesos tienden a tener mayor consumo. Pareciera ser que esa clasificación de obesidad, el tema de los obesos, yo estoy especulando, pareciera ser que adelantaría todos los procesos de pic de crecimiento y aumento de masa corporal en la etapa de pH2, vello púbico 2, y para el pH3 siguen manteniéndose ya un poco más aumentados, mejorados los normopesos en relación a los sobrepesos, pero no tienen diferencias significativas. Pero cuando es en términos relativos, obviamente que ahí sí se expresa mayormente y es mucho más la diferencia cuando entran al pH3. Es así un poco como se va leyendo esto y lo vemos ahí en las dos partes. Y algunas características de mujeres con maduración tardía, ¿sí?, que son más visibles, que uno pudiera ver, suelen tener piernas más largas en relación a su talla, a propósito del índice córnico, caderas más estrechas, a propósito de proporcionalidad, un físico más ectomórfico, menor IMC, menor masa adiposa y tienden a rendir más en modalidades como valla y todas aquellas modalidades donde la masa corporal sea determinante, por ejemplo en la gimnasia artística. Motivo por el cual se ha normado que en el caso de los Juegos Olímpicos se compita hasta determinada edad, porque se está produciendo mucho de campeonas a edades muy tempranas, producto de estas ventajas. Hay algunos índices, hablando de índice de heredabilidad, tenemos caracteres morfológicos, la estatura, la longitud de los huesos, tipo de fibra muscular. ¿Qué es lo que dice heredabilidad? Me está diciendo que yo como entrenador tengo poco margen de mejora. Me da menos, bueno, repito lo mismo, me da menos margen de mejora. En cambio, el índice de heredabilidad bajo es donde yo puedo poner mucho más mano. ¿Dónde puedo echar mano? En la fuerza. En la fuerza. En la velocidad no, pero en la fuerza, vaya, sí, es donde yo puedo echar mano. Bueno, todo el tema de la fuerza da para estar mucho rato acá hablando, y el control de velocidad y todo. Bueno, a propósito de los estudios que ven si mejora la fuerza o no mejora la fuerza, con entrenamiento, gran parte de ello, esta es una revisión bibliográfica de CAPA del 2019, gran parte de los estudios apuntan a que sí hay mejoras de fuerza. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Que eso es lo que lo hace complejo. Yo hablé de un tema de detección, de selección de talento, cuando tú ya vas tomando a estos muchachos que dicen tan fuera de norma. Pero el tema es que cuando yo voy entrenando a estos muchachos, quiero saber cuánto de lo que yo estoy haciendo lo está mejorando o solamente están mejorando por un proceso biológico. ¿Se fijan? Entonces, lo que me está mostrando esto, por ejemplo, en sujetos desentrenados y sujetos entrenados, es que los sujetos desentrenados igual tienen una mejora de fuerza.
Y eso es difícil porque tú quieres saber cuánto le puedo adjudicar a lo biológico y cuánto le puedo adjudicar al entrenamiento y si es que el sujeto está respondiendo a ese entrenamiento. Porque si tienes un sujeto, un varón, por ejemplo, y tiene 14 años, y a los 16 tiene niveles de fuerza menores que los 14, algo muy malo que estaba haciendo. O sea, eres menos que malo. El hecho es que, por mucho que crea que yo soy muy bueno, el sujeto va a mejorar igual, solamente por un aspecto biológico. Y eso lo hace un tanto más complejo de poder saber cuánto es mi incidencia sobre ello. Efecto del entrenamiento de fuerza en las medidas de salto, lo mismo, desde el sujeto, hace una clasificación de niños y adolescentes. Del entrenamiento de fuerza en las medidas de salto también. Acá hace la clasificación de entrenados y desentrenados. Bueno, y ahí hay esto es una revisión bibliográfica, o sea, un metaanálisis de estos autores, pero me voy a saltar todo esto, porque quiero llegar acá, donde gran diferencia hay entre sujetos entrenados y desentrenados, que no tienen tanto que ver con la maduración, dice relación a aspectos de coordinación. No quiere decir que no trabaje la fuerza, porque si ya tengo un sistema nervioso que a los 8 años hasta el 90 y algo % mejoras de fuerza van a ver, y sí ya lo mostraron los estudios, pero ¿dónde yo pongo el acento? Y en realidad que el equilibrio, que es una de las capacidades coordinativas que yo puedo evaluar, porque todo lo que es diferenciación y otras capacidades coordinativas es más difícil, porque el equilibrio es cosa tener plataformas de fuerza y ver cómo se mueve la elipse, si el sujeto se mantiene o no se mantiene, es más fácil. Es medible y veo que efectivamente tanto en equilibrio estático como en el dinámico tengo grandes diferencias. Y eso, si hay esas mejoras, quiere decir que es entrenable. Y si es entrenable, quiere decir que ese sujeto perfectamente puede hacer preparación física, pero no esa preparación física que a veces hay alguien que tuvimos una discusión a propósito en redes sociales, en Instagram, porque yo estaba haciendo un tipo de trabajo con un tenista. Entonces estaba con luces de reacción y me decía, oye, mira, las luces de reacción no tienen grande incidencia en los niveles de fuerza. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué no hacer eso mismo en cancha? Ok, eso es cuando tú tienes una visión de la preparación física o del rol de preparador físico como un sujeto potenciador de capacidades condicionantes. Velocidad, fuerza, resistencia. Pero en ese trabajo de luces tú puedes ver el tiempo que se acorta de mantener el foco, porque cuando tú vas a recibir la pelota del tenista tienes un tiempo de foco del móvil mucho mayor a lo que puedas acortarlo con una luz. Es la percepción espacio-temporal que el sujeto tenga que hacer en ese circuito, y miles de otras cosas como los frenos y tal, que pueden ser un estímulo un poco más rico y diferente a lo que el sujeto hace en cancha. Entonces, ojo, porque no hemos vuelto preparadores físicos pensando en mejoradores de capacidades físicas condicionales, pero un poco le hemos hincado el diente a todo el aspecto coordinativo que es mayormente modificable a estas edades, que es un poco lo que vemos ahí, de unos ciertos lineamientos con respecto a los años. Fase sensible, en realidad que esto es la fase sensible, es un poco delicado. ¿Por qué es delicado? Porque, como bien dije, ¿cómo separas tú lo normal que ocurre desde lo biológico a lo que tú estás propiciando? Porque la etapa sensible se supone que es una etapa donde tú estás más permeable a mejorar. Claro, si lo tomo desde el pic de crecimiento y digo, el salto mejoró, pero mejoró el sujeto a lo mejor sin hacer ningún salto. No sé, no soy tan receptivo a hablar de etapas sensibles así como así. Me parece que hay que darle un poquito más de vuelta.
Pero sí, esto ya te da algunos lineamientos de cómo va incidiendo o poniendo más acento en la parte coordinativa, en la relación de agonista-antagonista en cuanto al tema muscular, a establecer sinergias musculares, que es mucho de cadenas de movimiento. Y ya viene, miren, fíjense, edades de 12, 14 años, ya donde coincide ese pic, ahí vemos justo en esta, donde está el gráfico, el pic de crecimiento, donde ya no me están hablando de desarrollo de fuerza máxima, y ya finalmente el desarrollo de resistencia. ¿Dónde tomamos nosotros los sujetos? Por allá. Y todo esto, nada. Todo eso, ¿no? No existe, no somos, entendemos, seguimos entendiendo, y la gente nos sigue entendiendo como sujetos desarrolladores de fuerza, de velocidad y de resistencia. Vale, yo ya estoy casi. Bueno, hay algunas cosas, mejoramiento de la fuerza vía patrones motrices, consideración de los factores de fuerza, óptima ganancia de fuerza, y cómo tenemos que empezar a redirigir un poco en base a la maduración, cómo abordamos el tema de la fuerza. Algunas posiciones con respecto al entrenamiento de fuerza en población infanto-juvenil, ahí están algunas, no se los voy a leer, en realidad que han probado mucho los estudios, sobre todo Feigenbaum, que volúmenes más altos que los adultos y intensidades más bajas mejoran más la fuerza que el tipo de entrenamiento que hacen los adultos de intensidades más altas y volúmenes más bajos. Hay una cosa que hay que tener cuidado, que choca un poco con esto, no es que choque que sea malo, sino que Feigenbaum hace unos protocolos de entrenamiento que son para sus artículos, pero que son extremadamente pocos. O sea, dicen, mira, el sujeto hizo dorsal polea. Imagino un niño de 7, 8 años haciendo dorsal polea de alguna edad. Entonces lo digo, porque me toca a mí, muchachos, que tú, si bien son hiperkinéticos, eso es bueno, tienes que tener un pool de ejercicio mucho mayor de lo que puedas tener con sujetos que ya están en una etapa más adulta. Porque se aburren rápido, pero también enganchan rápido. Entonces, son de mucha intensidad, muy cortos, y tienes que ir variando, y haciendo 1000 de propuestas. Lo que te obliga a tener de sentarte muy creativo, pero creativo con un fundamento, no creativo por creativo. Bueno, y hay algunas directrices con la planificación infantil, que ya les he hablado un poco. Y nada, dar las gracias y un poco concluir con esto, porque creo que muchas veces nosotros nos normamos preguntando de cómo tengo que hacer las cosas, y cuando tú preguntas de cómo hacer las cosas, inhibes tu creatividad. Creo que si hay una cosa que me enseñaron mis 2 años de filosofía, es que siempre tienes que ir al fundamento, siempre tienes que ir a la raíz de las cosas, porque en la raíz tú puedes crear. Cuando las cosas ya están hechas, cuando el sistema está listo, solamente te tienes que preocupar de aplicar, pero eso no es ser creativo. Uno tiene que tener creatividad, pero creatividad con ese fundamento. Y creo que lo que dice ahí es aplicable absolutamente a lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Absolutamente. Y creo que da la paradoja que cuando uno está en los momentos más difíciles, uno no recurre al adulto, no recurre al niño que tiene. Es raro. No sé por qué queremos o tratamos de entender la adultez como matar al niño que tenemos. Parece que eso no tiene que ser por ser adulto. Eso, muchas gracias. Paulo, muchas gracias. Bueno, no sé si hay un estudio sobre la vista y el talento, pero yo tuve que estarlo viendo acá para poder ver. Así que primero, darte las gracias porque, perdón, porque aquí tienes futuros profesores que desde el colegio van a empezar a detectar, a formar, a modificar, y tienes futuros entrenadores que son los que
muchas veces van a tomar esta formación que desde el colegio nace para buscar los rendimientos. Así que desde ese punto de vista solamente agradecerte. Vamos a dar la posibilidad también por razones de tiempo del expositor, de su tiempo, también tiene que ir nuevamente tiene que ir a entrenar, ¿cierto? Y no podemos llegar tarde, lo que hemos dicho siempre, así que algunas preguntas que podamos desarrollar acá en el público, si alguien tiene alguna consulta para hacerla, irla contestando ahí lo más rápidamente posible. Me levanta la mano. ¿Tu nombre, por favor? En cuanto al tema de detección de talentos deportivos, Sí. es como cómo extrapolarlo realmente a como la realidad del deporte de élite. Igual es como algo muy, muy acotado, pero a su vez como que tiene muchos componentes que Sí. no necesariamente son como medibles como científicamente, pero a la vez es como que quiero entender como el norte Sí, te de su entiendo. exposición como a la detección específica del talento. ¿Sabes lo que pasa? Que, claro, aquí nosotros hablamos de talento, lo que no significa que ese talento va a tener logro. Es así. O sea, te digo, tengo deportistas, y a veces te puedes engañar, que andan muy bien en el gimnasio, pero al momento no andan. Me pasó mucho, yo empecé con la gente de motocross, y me pasaba mucho que había muchachos que en las rondas de entrenamiento eran los más rápidos, y físicamente eran los mejores, pero los pasaba uno. Entonces, a ver, es difícil yo poder decir, mira, este niño sí va a tener logro. Lo único que te puedo decir es si este niño escapa de la norma. De ahí, ¿qué va a pasar? O sea, piensa tú que cuando uno habla con Tomás González, y de Tomás González, él salió uno de 100. Y de 100 sujetos que fueron seleccionados porque salían de la norma, pero hay uno, dos, porque tuvo otro pero que se desorientó un poco, se anduvo perdiendo. ¿Te fijas? Es eso, el talento no... O sea, lo que hay que entender es que tú vas a tener, que tienes que mantener en activo 100 o 200, y de eso a un nivel olímpico va a llegar uno o dos. Y tiene mucho que ver con esos aspectos que dices tú, que no son tan medibles, que son difíciles de poder detectar. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo, para el caso del karate, me pasó que, por ejemplo, para el mundial, tuvo un logro importante. Después venían los World Games, y el sujeto en lo físico estaba mejor, mucho mejor que para el mundial, pero infinitamente. Y perdió en primera ronda. Entonces, claro, yo como preparador físico quisiera decir que es todo preparación física, mentira. El técnico dirá todo es técnico, el psicólogo dirá todo viene de acá, el antropopedista dirá si no calzas con esto no sirve. No es así. Y además el logro siempre tiene un aspecto circunstancial. Pero otro ejemplo, una chica, hace mucho no la entrenaba yo, una chica fue campeona mundial juvenil. Y claro, talentosa y todo, pero venía una coreana adelante, le iba ganando fácil, se cayó y ganó ella. Fue campeona mundial. Eso es circunstancial, no le quita mérito porque para estar en la oportunidad tiene que estar a la altura. Pero confundimos un poco el logro, ¿te fijas? Y no necesariamente en el logro está el mejor, en alguna característica. En alguna característica. A lo mejor, fíjate, a lo mejor hubiese dicho esta chica, esta coreana ya me está ganando y ya dejo. Y de repente pasó algo y cuando uno dice, oye, la vendí. Estuvo ahí, pero el talento deportivo es muy difícil de asociarlo tan al logro. Gracias por la respuesta, Paulo. Tenemos algunos saludos primero, antes a lo mejor los conocen. Licenciado Rolando Fray Miguel desde Santa Marta, Magdalena, Colombia, te envía saludos. Bueno.
Carla Acevedo, excelente seminario. Joana, también saludo y gracias a todos. Luis Aguilar, un verdadero crack, hermosa charla. Bendiciones. Macarena Herrera, muy buena charla. Juan Carlos Valenzuela, fui su alumno en el Magíster, felicitaciones. Bueno, no sé si son buenos más. Claro, Samuel Cruz, agradecido por el webinar y la información. Saludos desde Santiago. Así que hay varias personas que están reaccionando y agradeciendo. Saludos a todos. Un agrado a la gente de Colombia que se metió, así que bueno. Marlon, un saludo para ellos y que ya viene el Mundial de Patín y ya los colombianos son campeones mundiales, así que saludo para ellos. Gracias, ahí está. ¿Alguna otra pregunta acá? Tenemos una pregunta más y vamos finalizando para darle el aplauso ya y no aprovecharnos del tiempo de Pablo, así que, por favor. Si se ha tocado con algún caso en el cual le ocurrió todo lo contrario, en que en el físico no ve completamente todos los parámetros establecidos, pero sigue en el ámbito de la competencia, da buenos resultados. ¿Puede ocurrir por temas de estrategia o cosas así también? Mira, yo no lo vi, no fue mi deportista, lo vi en los ODESUR que se hicieron en Santiago. Hubo una medalla de oro en una especialidad, no quiero decir porque la delato mucho, pero una chica, en realidad, que de físico no muy bien, y la tipa ganó la final. Lo que pasa es que hay algunos deportes donde nosotros confundimos un poco los deportes de marca, que efectivamente el rendimiento físico es importantísimo, con deportes de oposición, donde el rendimiento físico es importante, pero siempre está la opción de que tú ganes por otro lado, por ejemplo, estrategia. Te cambio el enfoque. Mira, hace un tiempo atrás, para el caso del taekwondo, se trató de reemplazar el test de Wingate, de bicicleta de 30 segundos para ver el metabolismo anaeróbico, con el test de dolio, cantidad de dolios en 30 segundos. Está interesante. Resulta que tú, ¿cuándo aplicas eso en tu deporte? A lo mejor, aquí lo que pasa es que a lo mejor al tipo le sale perfecto, pero no lo hace en el momento que lo tiene que hacer. Entonces, creo que a veces, claro, yo como preparador físico digo, no, si yo fabrico campeones mundiales, no es mentira, pero lo más grande, yo nunca, creo que una sola vez le apunté que uno de los que entrenaba iba a ser campeón mundial. Una sola vez. Y lo que yo pensé, no pasó nada, y lo que no anda a probar. Entonces, y la vez que fue porque me compré un pasaje a Corea y lo pagué solo, porque nunca veo a alguien que salga campeón mundial, siempre me quedo en Chile. Pero es muy circunstancial. La única forma que yo pueda decir si este gana es porque, no sé, es un deporte de marca y eso está haciendo marcas que están por sobre el resto y ya está por ahí. No todo se justifica. Esto lo que te estaba diciendo es que potencialmente tienes mayor ventaja que el resto, lo que no quiere decir que vas a ganar. Gracias, Paulo. Le pedimos a la gente que está en internet o está conectada, y lo mismo a ustedes, que puedan dejar su correo en el chat para poder llenar la encuesta, porque, como les decíamos, para nosotros es muy importante tener su opinión y la evaluación de esto para poder repetirlo, profundizar y tener más instancias como estas, si es que son necesarias, en la asistencia hoy día, tanto por la conexión como de manera presencial. Primero, o para ir finalizando, Paulo, darte las gracias a nombre de la carrera de entrenador, a nombre de la carrera de educación física, por haberte dado el tiempo de asistir y darnos tu experiencia y tu conocimiento, que sabemos que es muy relevante para la formación, como te decía, de futuros profesores y de futuros entrenadores. Por otro lado, desearte el mayor de los éxitos en los Panamericanos 2023. Esperamos que después y que no nos cabe duda que vamos a tener muy buenos resultados, poder tal vez tener esa retroalimentación de lo que fue de la preparación. Así que desearte el mayor de los éxitos y nuevamente un gran aplauso para Paulo por